La revista Buenos Días y tenemos que seguir avanzando con diferentes temas también. Uno de los temas que ha causado repercusión en estas últimas semanas justamente es la indecisión que se tiene prácticamente sobre por dónde debería ir la línea amarilla del tren metropolitano. Recordemos que inclusive han habido vecinos del sector donde se encuentra el Jardín Botánico quienes estaban en desacuerdo. Transporte Federado también por otra parte ha indicado desacuerdo también a que ingrese por el centro de nuestra ciudad. Sin embargo, estamos hoy con el ingeniero Gonzalo Maldonado, quien es presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba, con quien vamos a conversar porque se tiene además propuestas también de parte de esta institución. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Un placer tenerlo acá. Muy buenos días. Bueno, creo que el tema, o sea, consideramos los ingenieros que hemos estado trabajando en este tema, me refiero a la Asociación de Ingenieros Eméritos y el Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba. En vista de que las propuestas que nos presentó la empresa JOCA, que fueron 8 alternativas, pero que estaban circunscritas a lo largo del río Rocha. Había 2 propuestas que estaban dentro del lecho del río y las otras que iban bordeando, utilizando calzadas, utilizando aceras, porque no es fácil circular a lo largo del río Rocha, por lo tanto era muy difícil la solución. De esas 8 propuestas, ¿ninguna les ha parecido viable a usted? Lo que ocurre es que las 2 primeras a las que me refiero no se la puede hacer por razones de riesgo de inundación que produciría en caso de crecidas, porque sin este cuerpo, me refiero al sistema, al tranvía, porque no es un tren, es un tranvía, pues le quita una sección al lecho del río, a la capacidad hidráulica, por lo tanto no se podía aceptar eso. Además hay un estudio que determinaba que uno en 200 años, son 60 centímetros que faltaría para que tenga capacidad del río, o sea, ya ha perdido capacidad. Pero también hay otros criterios. Quienes conocemos de la parte hidrológica, consideramos que para una ciudad el riesgo no es 1 en 200 años, 1 en 500. Por lo tanto, ese valor de 60 centímetros que mencionaba puede llegar a 1 metro. Por lo tanto, el riesgo es mucho mayor. Entonces no se podía hacer. Y las otras alternativas, había impactos ambientales demasiado grandes, había que dañar incluso infraestructuras, cruzar los puentes, etc. Fue la razón por la que nos observamos y se rechazó, ¿no? ¿Y ahora cuál es la propuesta que ustedes tienen? Por esa razón, que viendo una alternativa posible de que resuelva este tema, aceptamos participar de la comisión técnica y personalmente yo propuse que se ingrese al centro de la ciudad, porque en realidad llevar también este sistema de transporte masivo por los extramuros o por los alejado del centro de la ciudad tenía varios problemas, además de los que he mencionado, porque este sistema tiene que ser rentable, no puede ser subvencionable. Entonces, también eso habría que tomar en cuenta. 1. 2. Ingresar al centro de la ciudad significa buscar vías por donde podría circular, porque exige ciertas condiciones. Por ejemplo, en las esquinas tiene que haber un radio de giro de curvatura de 25 metros. Por lo tanto, no puede entrar a cualquier esquina, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hemos buscado una ruta, en realidad 5 rutas hemos propuesto. Y la última que hemos planteado como solución al ministerio ya, es entrar a la avenida Heroínas, desde la Manco Cápac, entrar hasta la Calama, ¿no? Por la 27 de agosto, a la Calama, la Tumusla, luego hasta la Heroínas, y la Heroínas ir hasta San Pedro, o sea, dirigirnos hasta el templo de San Pedro. A pocos metros más está la calle José Pol, y por la calle José Pol podemos pasar por la Aníbal Capriles y llegar a la avenida General Galindo, que es la esquina de la Rubén Darío y General Galindo, donde hay un surtidor. Claro. Entonces,
No es fácil la solución, evidentemente, pero esa es la respuesta para después entrar a lo que significa la avenida Villazón, que es para ir a la jurisdicción de Sacaba. Para ser muy específico ya en esto, estamos planteando el uso del carril que actualmente se usa para parqueo. Va a tener que eliminarse el parqueo. O sea, no estamos utilizando los carriles que utiliza el transporte público. Claro, sin embargo, aquí nace una cuestionante, ¿no, ingeniero? ¿Qué pasa con la avenida Heroínas, que es una de las avenidas de repente más circuladas, que en horas pico, mediodía y en la noche, tiene un gran congestionamiento vehicular, con las obras, con el tranvía también, con la ruta que se está buscando? ¿Esto se podría masificar? ¿Cómo se va a solucionar? No, no debería. Lo que ocurre en este momento es que un caso específico, la 25 de mayo Heroínas. ¿Por qué hay trancadera? Es decir, ¿por qué hay congestionamiento? Porque los conductores no respetamos el semáforo. Ni bien ya vemos de que hay la señal de cambio de color en el semáforo, deberían parar los vehículos, pero no, siguen. Entonces, de la otra, subiendo la Heroínas y bajando la 25, pues se encuentran los vehículos y ninguno puede moverse. Entonces, esto es una medida administrativa que tiene que emitir la Dirección de Vialidad de la Alcaldía. De tal manera que además, tiene que funcionar todo el sistema de monitoreo que tiene la Alcaldía, que compró la Alcaldía con los ojos vivos. De tal manera que el conductor que infrinja, pues tendrá que pagar una multa muy grande. Ahora, el sistema del tranvía tiene que establecer una sincronización de toda la semaforización que va a haber a lo largo de su recorrido. Claro. ¿No es cierto? Claro. De tal manera que es probable que los primeros días, semanas, haya cierta dificultad, pero eso es salvable. Técnicamente es solucionable. Lo que sí, la gente, nosotros, yo me incluyo incluso, tenemos que respetar, y no estamos haciendo eso. Llegamos a la 25 de mayo, reitero, o bien porque eso es donde hay giro, ¿no? Y se confluyen. En la San Martín no hay problema porque no hay giro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo considero del análisis que hemos logrado hacer que es una buena opción porque podría circular y llevar usuarios o gente a diferentes puntos de interés de la ciudad. El sistema administrativo, municipio, gobernación, sistema judicial. Que el tranvía no va a parar en cada esquina. No, por supuesto, claro, no. Es que ese es otro elemento que tenemos que valorar, porque estamos acostumbrados, yo subo al micro y a media cuadra de la San Martín, por decir entre el 25 y San Martín, le digo, páremelo, y me para y yo me bajo. Eso ya no puede haber, o sea, tenemos que empezar a educarnos, no solamente es la máquina, sino el humano. Entonces, esos aspectos son los que hemos considerado, hemos analizado, y es más, no le estamos quitando carril al transporte público, estamos usando el carril. Y luego, si llegamos a la zona del Botánico, vamos a pasar por el Botánico, no vamos a entrar al Botánico, no vamos a entrar a calles que están dentro de ese sector de lo que es el Parque Botánico. Entonces, consideramos de que de esa manera está resuelta. Hemos visto también, hay un detalle en la General Galindo y Rubén Darío, que hay bastante afluencia de llegada de transporte público. Hay una calle interior por donde se puede girar, donde están las calles Rivero Torres, Daza, se puede girar y no hay problema. O sea, existe formas de resolver de tal manera que no haya interferencia entre el sistema público y el nuevo sistema que se quiere implementar. ¿Esta propuesta ya se ha socializado con las autoridades, con los vecinos también, con los sectores? Hay muchos vecinos, o sea, no digo todos los vecinos, porque no es tan fácil aquello, están de acuerdo. Incluso barrios donde, yo diría, se han puesto a bloquear incluso las calles, estarían de acuerdo. Seguro que no es el 100% de la población, porque claro, del total de la gente que vive alrededor,
siempre somos algunos que nos oponemos o no nos gusta, o pensamos que toda la vida la calle va a estar solo para unas cuantas personas. Yo considero lo siguiente finalmente. Hoy Cochabamba tiene 900.000 habitantes en la región metropolitana. De aquí a 10 años va a ser, de acuerdo a los datos estadísticos, 1.100.000. Vamos a tener a este paso, y eso tiene que ver también otra forma de evitar que siga habiendo tanto transporte público, vamos a tener tantos trufis como usuarios, ¿no? A un trufi subimos como sardinas, nos metemos. Yo uso el transporte público y me doy cuenta de la incomodidad que significa para la gente, pero lo usamos porque no hay otra forma, no hay otra solución. Por eso que todos estos aspectos, incluso el tema de contaminación, el tema de energía alternativa, todo eso equilibrando y poniendo, no en una balanza, sino haciendo un equilibrio de la ventaja que significa, creemos que es lo mejor. Ahora, para volver a la misma zona donde hemos salido en la Sajama y Manco Cápac, hay otra calle que es la México para bajar, así, concreto. Esta es la propuesta entonces Sí. que realiza justamente la Sociedad de Ingenieros Eméritos, que propone esta alternativa, ingeniero. Sería interesante poder seguir desarrollando ello, sin embargo, sí, no es fácil, ¿no? Sin embargo, para terminar, evidentemente, la alcaldía en la presentación aceptó la propuesta y dijo que sí, que le parecía bien. No es que ellos van a aprobar, pero están de acuerdo en que se empiece a ingresar al centro de la ciudad. Es el momento, diríamos, ¿no? Claro. Esperemos de que en las próximas horas o días finalmente se llegue a consolidar nuestra propuesta. El ministro ya sabe, ya conoce, y de esa manera le habríamos, más que después, le habríamos contribuido. Incluso yo al principio había observado, pero después, estudiando en detalle, hemos visto que sí es posible. Muy bien. Muchas gracias. Ingeniero. Gracias Muy por buenos su días. tiempo, gracias por la explicación que nos da justamente sobre esta propuesta, esta alternativa que se tiene para la línea amarilla, del tren metropolitano. Muchas gracias. Gracias.